En un mundo saturado por ideas en conflicto con los grandes principios de la palabra de Dios, precisamos de una cosmovisión que mantenga viva la luz de la verdad. Por eso, presentamos Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia con los pastores Héctor Delgado y Dauris Contreras. Saludos amigos, como siempre un privilegio y un honor compartir con ustedes. Bienvenidos a esta nueva entrega. También le enviamos un saludo afectuoso a los fieles oyentes de Radio Esperanza New York por su sintonía y también a todos los que nos siguen por las diferentes plataformas digitales. Bienvenido, Pastor Contreras. Gracias, Pastor Delgado. Bienvenido tú también a este programa. Bienvenidos nuestros oyentes de la radio y los que nos ven a través de las redes sociales. Este es un buen momento para que puedan ustedes compartir el enlace de este programa. Pueden compartir el enlace de la Radio Esperanza New York. Y también los que nos están escuchando a la radio también pueden comunicarse con sus amigos y hablarles sobre este programa y que puedan también participar. Así es que este es el momento para hacer eso. Bienvenidos todos y un placer, un gozo poder tenerles con nosotros en el desarrollo del programa de este día. Tenemos un tema sumamente interesante para el día de hoy, el cristiano y la cultura. De alguna manera se parece bastante al tema que tratamos anteriormente, el cristiano y la sociedad. Así que algunos asuntos quizás sean afines, pero vamos a desarrollar más ampliamente este tema que tenemos para hoy. ¿Qué es la cultura? ¿La cultura es mala? ¿Es buena? ¿Podemos considerarla como neutral? ¿Cómo debe el cristiano relacionarse con la cultura? ¿Ofrece la Biblia algunos principios guiadores que nos permitan relacionarnos con la cultura de una manera sabia, sin afectar con eso las creencias básicas de las Escrituras? Ese es el tema que tenemos para hoy. Ese tema, Héctor, se parece un poco, ¿verdad? Como habías dicho, al tema de la semana pasada. Sin embargo, vamos a ver algunos elementos no vistos y otras perspectivas, las cuales nos van a ayudar a nosotros a poder dialogar un poco con este tema y tal vez tener algunas herramientas que nos sirvan de ayuda a los que ya son cristianos para tener un diálogo más saludable con la cultura y tal vez a los que no, pues que puedan ver una perspectiva cristiana respecto a este tema. Los que venimos a este país enfrentamos o vivimos en carne viva esta situación de la cultura, por el hecho de que uno de pronto ve formas de adoración o ve cosas que chocan de lleno con lo que nosotros hacíamos o veíamos o entendíamos en nuestros países. Ciertos comportamientos que incluso van más allá de la sociedad, incluso dentro de la iglesia misma. Y con el tiempo nosotros vamos entendiendo y comprendiendo la realidad que se vive en un país diferente a donde uno vive. Y Claro, además de eso, Héctor, estamos, por ejemplo, nosotros en New York. New York cierto, es lo que le llaman un melting pot, en el exacto, cual confluyen, todas las culturas. Cualquier persona de cualquier mundo, cualquier persona de cualquier país, perdón, no de cualquier mundo, de cualquier país, el país. de cualquier costumbre, cultura, aquí tú la vas a encontrar. Y Nueva York es un lugar justamente adecuado para tú poder ensanchar tu territorio, tu mente, ver perspectivas diferentes, escuchar ideas diferentes, conocer personas diferentes. Y eso de alguna forma te ayuda a tú tratar a la gente diferente y también adquirir ciertas destrezas para interactuar con las personas. Que son necesarias para poder interactuar con Ujú. personas de diferentes trasfondos culturales. Así Sería es. bueno, Dauri, que nosotros pudiéramos proveer una definición, aunque sea concisa, no exhaustiva, naturalmente, de lo que es la cultura. Según la Enciclopedia de Humanidades, la cultura es un sistema complejo de conocimiento y de costumbre que tienen las personas. Y ese sistema de conocimiento y de costumbre caracteriza a una población determinada y también es transmitido a las generaciones futuras. Por ejemplo, el lenguaje, los hábitos, los valores, son algunos de esos aspectos que forman parte de la cultura. Y Sí. un detallito más que me gustaría aportar ahí, que la palabra cultura proviene realmente del latín
y esa palabra en el latín significa cultivar, labrar o cuidar. Y desde esa perspectiva hace referencia al cultivo del conocimiento y de la educación, en el sentido de la capacidad intelectual que tiene la persona para adquirir, que un pueblo tiene o una civilización para adquirir conocimiento. Cierto. Podríamos también tal vez complementar o añadir a esa definición en que diciendo que la cultura serían como todas las fuerzas del ambiente humano que influyen o que tienen influencia en el individuo, y estas incluyen en periodo histórico, valores sociales que prevalecen, intereses políticos y experiencias de fe de la comunidad. Todo eso forma el trasfondo en lo que nosotros vivimos. Así es, la Eh, cultura es como el resultado de la acumulación de experiencia, ujú, de la ujú, adaptación a las diferentes circunstancias que rodean la vida de los seres humanos. Y puede que haya sido también no solo un ser humano en particular, sino lo que una población haya tenido o experimentado durante todo un largo periodo. Esa es la correcto. cultura precisamente lo que garantiza que el grupo puede sobrevivir socialmente. Por eso, Ujú, Dario, cuando uno llega a un país, uno procura a la gente que habla su idioma, que sí, realmente vende los productos que a ti te gusta comer. Yo recuerdo cierto, que cierto. de Carolina, la única tienda que vendía algunos productos de República Dominicana me quedaba 1 hora y media de camino. Oh, Así wow. que para mí era toda una travesía para ir a comprar algo, porque ya yo quería comer algo de mi propia tierra. Oh, wow. Me recordé, no, me recordaste un incidente que tuve yo también. Estábamos creo que en Texas, estábamos tomando una clase de evangelismo, me parece que era. Entonces, el grupo que fue, veníamos de Michigan, fuimos allá a Texas. Entonces, el grupo que estábamos allí de estudiantes tomando la clase, era una clase en el campo y nos daban el almuerzo, ¿verdad? Que comen aquí la gente normalmente, pero ya había pasado 3 días, Héctor, y yo no había comido arroz todavía. Y yo Ay, dije, no, 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 yo debo buscar ese arroz donde quiera que esté. Así es que fui a un lugar y compré mi arroz. Fue difícil conseguirlo, pero lo compré. Y algunas veces lo cocinaba yo, pero necesitaba eso. O sea, nosotros, de forma cultural, estamos condicionados a ciertas cosas. Y en ese sentido, nosotros, Héctor, no nacemos en un vacío. Nosotros entramos en el mundo ya en un río de familia y experiencias humanas, el idioma, la raza, la geografía, la demografía y el estatus económico influye la forma en el mundo en el cual nosotros vivimos. Y además de eso, define nuestra conexión y lo que nos diferencia de ese mundo. Nosotros, de hecho, dependemos de la cultura para darnos un punto de inicio para entendernos a nosotros mismos. De modo que eh, es importante entender este concepto, ya que nosotros no podemos salir. Nosotros somos el resultado, el producto de una cultura. así es. Me gustaría añadir un poquito más a ese concepto de definición, una declaración que hizo la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, conocido por la abreviatura de UNESCO. Se define la cultura también como el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracteriza a una sociedad, a un grupo social, incluso que abarca las demás cosas como el arte, las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Tauri, cuando estamos hablando de la cultura, estamos tomando un tema amplísimo. Muy amplio, muy amplio. Mm, Una de las cosas que la cultura nos da, Héctor, es que nos entrega los ingredientes necesarios para nosotros poder desarrollarnos en la vida. Nos entrega un idioma, nos entrega una historia, nos entrega predisposiciones filosóficas e intelectuales, nos entrega una cosmovisión, hasta prejuicios y niveles sí, diversos de hasta xenofobia, si pudieras decir. sí, Y que a veces esa cultura nos da dificultades para interactuar con otras culturas diferentes y para entender otras culturas. Nosotros respiramos la cultura así como nuestros pulmones respiran el aire. Y eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú
eres o no te preocupas o no piensas en eso, puedes ser menos tolerante. Ujú. Y ese concepto es importante, muy importante entenderlo, para tú poder interactuar. Y en un lugar como este, por ejemplo, Héctor, es un lugar donde al tú estar expuesto a otras culturas, a otro tipo de personas, tú te das cuenta que así mismo, como tú eres tolerado, tú también aprendes a tolerar a otros. Y aparte de eso, nosotros como cristianos, teniendo este concepto y otros conceptos que vamos a ver más adelante, Así es es. importante que podamos entender esto muy claro. Es indispensable desembarazarse, Ujú, permíteme usar ese término, desembarazarse de muchos preconceptos culturales que nosotros tenemos respecto a otras culturas. Ya veremos eso más adelante también. Y con el tiempo uno se da cuenta, la experiencia misma te va mostrando a ti que es una manera saludable de poder convivir pacíficamente, interactuar con personas de otras culturas, otros países, que hablan otros idiomas, que incluso conceptualizan las ideas o más lento o más rápido, de manera distinta como ujú, tú lo haces, ujú. porque son muchos los aspectos que entran en juego. Algunos de los elementos de la cultura que nosotros podemos señalar que conforman la cultura misma son los símbolos. Y los símbolos tienen que ver con la bandera, una imagen religiosa, entiéndase un dragón, un águila, el idioma, el lenguaje, la idiosincrasia, que tiene que ver con la forma de ser de las personas. A veces yo recuerdo, David, que en una iglesia que yo estuve ministrando, yo sentía que no conectaba con las personas porque no reaccionaban como las personas de mi cultura reaccionan a la predicación del apóstol. Ya, ok. Pero realmente no era que no conectaban conmigo, era que tenían una forma diferente a mí Ujú, ujú, ujú. Y de conectar. Cuando yo dije que me mudaba de un lugar, del lugar donde yo estaba, fueron ellos los que me expresaron más amor que mi propia cultura a la okey, hora de yo okey. partir, Davis. Y para mí eso fue como una escuela en miniatura que me empezó a abrir un mundo de realidades que nosotros Ujú. desconocemos. Sí, y por eso es bueno que en el caso del líder, el líder entienda eso, que las demás personas pueden no tener la misma cultura que tú o pensar como tú, pero como líder tú debes estar consciente de esas realidades y aprender a trabajar con la sensibilidad de otras culturas diferentes a las tuyas. Y Y con respecto a esto, Héctor, mira, en la soberanía divina, Dios nos, Dios decide dónde nacemos, en qué lugar nacemos, cuándo nacemos, en qué tiempo de la historia nacemos. Y el hecho de que nosotros tenemos cada uno una cultura en la cual nacemos, que no decidimos nacer, no decidimos nacer en este país o el otro país. En su sabiduría, Dios nos trajo al mundo en una cultura ya y va a usar esos medios donde está para forjarnos y para usarnos como medio también para él cumplir su propósito. Desde ese punto de vista, entonces, tenemos que mantener en perspectiva esa idea y estar agradecido de Dios, ¿verdad? Por el lugar donde nosotros pudimos nacer, lo que pudimos crecer, a pesar de todas las cosas que hayamos podido pasar. Pero Dios usa aún esa nuestra cultura para forjarnos quienes somos hoy día. así es, incluso permitiéndonos ver los aspectos negativos de nuestra Ujú, propia cultura. Es una forma en la que Dios a veces, y de manera cruda, directa, nos correcto. va moldeando para formarnos como una mejor persona. Ujú, Claro, y en ese contexto de las diferencias culturales, quizá convenga señalar que hay todo un concepto de etnocentrismo cultural. Es sí. la idea que sostienen algunas personas que creen que su cultura es superior a la cultura de los demás, al Pero presuponer que su propia cultura es mejor o es sí. la única que es adecuada para las personas. Ujú. Yo quisiera, Héctor, antes tal vez de que discutamos un poco más ese aspecto, tal vez ver un poco más detallado lo que son los elementos que conforman la cultura. Tú mencionaste algunos de ellos. Sí, Hay otros elementos, por ejemplo, mencioné eh, los los, símbolos, el lo- idioma, el lenguaje, idiosincrasia, si tiene otro y lo puede mencionar. por ejemplo, los valores sociales,
Así, de una cultura y difieren de uno al otro a veces. Está, por ejemplo, en la historia, el lenguaje, las expresiones creativas. Por ejemplo, en la historia, cada cultura pues es orgullosa de su historia, ¿ok? Es orgullosa de su historia, está orgullosa de su historia, de los fundadores de su país, sus propios héroes. y se veneran esos fundadores, se venera la historia. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, a través, por ejemplo, de que recordar que en tal tiempo se creó la libertad. En Estados Unidos, por ejemplo, el día 4 de julio es un día que se celebra la independencia. Eso es parte de esta cultura. Y en otros países, pues, cada historia de cada país conforma la cultura de ese país y esas cosas, pues, son veneradas por el mismo país y por la misma cultura. Así es. Ah, También hay culturas, Héctor, que tienen una especie de sistema de vergüenza y honor que funciona diferente en países diferentes. Por ejemplo, si tú observas en los países orientales, algunos de ellos tienen este tipo de sistema y Sí. enfatizan mucho el asunto de el honor y la honra. Y eso ha traído a veces conflicto, ya que a veces cuando se interactúa con la civilización de Occidente y ese tipo de culturas, a veces hay problemas. Dauris, Y por- imagínate cuando un presidente de Occidente que es sumamente poderoso se mueve a Oriente sí, o al Japón o al Asia, se ujú, ha de inclinar ante otra persona, ante otro gobernante, cuando eso puede ser percibido aquí como una forma de aceptar superioridad en el otro, cierto. o de humillación o de inferioridad, como un gesto Ujú, ujú, que el otro es superior a ti. Cuando yep, realmente en ese país no te están mirando como alguien inferior, sino que están valorando un acto de honor o un código de honor que se yep, tiene. yep. Por ejemplo, con respecto al idioma, y eso es algo que culturalmente se aprecia. Aquí, por ejemplo, hay una idea ahora mismo que he escuchado de que tú tienes que hablar inglés porque estamos en los Estados Unidos. Y hay personas que, bueno, cuando entremos ya al sentido de la superioridad de una cultura sobre otra, podemos tocar un poquito más sobre eso, pero eh, tú hablar tu idioma con la gente que tú conoces de tu tierra, pues te da como cierta confianza. Y ese clash, esa contradicción de algunos que dicen, no, tú estás aquí, tú hablas el idioma de aquí, pero es un asunto cultural, es que estamos todos, vinimos todos a este lugar. Y creo Por lo tanto, el que idioma también es otra parte que nos da a nosotros identidad cultural ujú. y cada uno de nosotros tiene eso. Es Am, esa y, parte que tú mencionas ahí, Dauri, yo la he vivido en carne propia. Hace un ya, tiempecito aquí, ese ese concepto de etnocentrismo cultural se despertó bastante y todavía está muy vivo. Siempre ha estado vivo, pero hay etapas del tiempo como que revive más. Yo cierto, recuerdo haber ido con mi familia, mis hijos y unos amigos a otro estado, y cuando llegamos allí, escuchamos hablar de un lugar donde vendían unos helados orgánicos y que muy buenos. Y ustedes saben cómo son los adventistas, donde quiera que se mencionan cosas orgánicas, está sí, pasando por sí, ahí. es cierto. Y cuando llegamos allí, yo noté las actitudes de la gente y como yo era el que hablaba un poquito mejor el inglés, yo dije, déjenme a mí hacer las órdenes y pedir todo este asunto. Quédense ustedes calladitos. Y aún así, Dauri, las atenciones no fueron las más adecuadas. Ya, Créeme, es difícil moverse en un ambiente etnocentrista, donde sí. las personas tienen un complejo de superioridad cultural sobre los demás, Ujú, ignorando su pasado y de que ellos, como uno, también llegaron aquí exportados por sí. circunstancias muy adversas. ¿Sí? Ujú, ujú, ujú. Sí, esos elementos de la cultura nosotros los tenemos y a veces, por ejemplo, ese, ese orgullo de nuestras raíces siempre está enlazado con el aspecto del etnocentrismo, que ahora sí lo podemos tocar un poquito más. Tú hablabas de eso como una especie de sentido de superioridad. ¿Eso es correcto? Así es. O sea, hay personas que sienten que su cultura es superior a la otra. Ahora, ¿qué define, Héctor, que una cultura sea superior? ¿Qué dice la gente cuando es una cultura superior? ¿Por qué dice la gente se jacta de que sea una cultura superior o no? Bueno, podríamos decir así rápidamente, me llega a la mente que algunas personas se creen superiores a otros porque quizás viven en un lugar donde los adelantos tecnológicos son superiores a otros lugares.
o porque tienen un nivel o se valora más el nivel de formación académica. Ujú. Sin embargo, para nosotros que tenemos valores cristianos, que seguimos la cosmovisión bíblica, creemos que no es la forma de juzgar. eh, de hecho, no se puede hablar de juzgar el concepto de superioridad o inferioridad. Ni siquiera se puede abordar de esa manera. Nosotros creemos que las personas deben ser valoradas, no juzgadas, Ujú. eh, en el contexto de lo que ellos son como personas, lo que son como personas per se, no por la formación que tienen, no por la posición económica, no por el vehículo en el que llegó al lugar donde estamos. Creo que es mirarlo desde el punto de vista de un espejo en el que tú veas a los demás a la altura de ti mismo, en base a Eh, lo que Dios habla de cada uno de nosotros. Así es. Héctor, vamos a ir a una pausa y vamos a Sí, continuar con esta parte claro. del. Vamos a una pausa Sí. entonces. Estás escuchando Fe y Sociedad. En este aspecto, Héctor, de la superioridad de una cultura sobre otra, es cierto que hay elementos que pueden, digamos, usarse como un parámetro que tal vez pueda ayudarnos a definir un poco. Tú hablabas ahorita del ver la otra persona como persona y en ese sentido hay culturas, por ejemplo, que tienen algunas costumbres que denigran a un ser humano. Hay aspectos, por ejemplo, de una cultura que niegan libertades básicas a algunos ciudadanos, o por ser mujer, o por ser parte de una casta inferior, o por esto, por lo otro. Es cierto que esos elementos de dicha cultura puede que sean inferiores a otra cultura que sí promueve un ambiente más de libertad, de más apertura y de expresión, de modo que las personas puedan ser personas como tal, con todos sus derechos, con todos sus valores, como fueron creados, con esos valores. Y yo creo que esa podría ser un elemento que podríamos usar, tal vez si quisiéramos hablar de una cultura más alta que otra. Eh, Hay otros elementos también, como tú mencionabas, el aspecto de el- la tecnología, por ejemplo. No necesariamente una cultura es superior a otra porque tenga mejor tecnología, ya que hay otros elementos importantes, como los ya mencionados, que pueden tal vez ser de mejor valor. ¿Quién juzga eso? Que una cultura sea superior a otra. ¿No? En esa misma dirección, Dauri. Pensemos, por ejemplo, en esta cultura occidental, específicamente donde nosotros vivimos aquí en Estados Unidos. ¿Cuál es la conexión que conserva un hijo con un padre cuando éste envejece? Nosotros, Interesante. nosotros conocemos casos aquí, nosotros Ujú. que vivimos trabajando en el ministerio, tenemos la oportunidad de visitar personas en lugares donde han sido colocados allí supuestamente por su bien, para que tenga Correcto. cuidado, Ujú, puede ujú. interactuar con otros, pero Dauris, rompe el corazón cuando tú llegas y le preguntas a una de esas personas, ¿qué tiempo tiene que no ve a tus hijos? Pasan Así es. tiempos increíbles. Sin embargo, en países como lo nuestro, lo que predomina es que las personas son capaces de hacerse cargo de Así sus es. viejitos, de los ancianos, Ujú, ujú. y proveerle cuidado, darle la comida, preocuparse por ello, hacer lo que sea con tal de atenderlo. De manera que vivir en un país donde hay adelanto científico, donde hay más dinero, más desarrollo social, económico, en muchos aspectos, no implica necesariamente un criterio de superioridad cultural al otro. Puede haber. Has usado, Héctor, un ejemplo perfecto para Mm, describir realmente lo que estamos hablando aquí en esta diferenciación o en esta evaluación de que una cultura sea superior a la otra. Los parámetros para juzgar eso, ¿quién los dice? ¿Quién los hace? ¿Son tus parámetros mejores que los míos? Solamente porque tú tienes más comodidades económicas que yo como un país pobre. No, hay otros elementos que como el que tú has mencionado, tienen también que ver con eso. Por ejemplo, eh, en los países como este país desarrollado, la familia se desintegra por muchas razones, por
los valores morales, espirituales que se promueven por la misma libertad, que a veces se convierte en libertinaje. am, y esos valores se van degradando y lamentablemente Quizás por esto una, también es exportado a otros países. quizás por una costumbre social más que por un valor. Porque si Correcto. vemos una cultura llevando a los ancianos a un hogar para estar allí aislado de de los vínculos familiares, y vemos otro que lo tiene conectado, en un lugar tenemos costumbres cultural, costumbres, Ujú, y en otro tenemos valores operando. Y ahí es debemos correcto. hacer una diferencia. Ujú, ujú, Mm. sí. Así es que, Bien, entonces, entonces en ese sentido, Héctor, no podríamos hablar de una cultura superior a la otra sin observar esos elementos de los cuales hemos estado hablando. También hay que tener en cuenta, Héctor, que la educación influye mucho en el desarrollo cultural y en la diferenciación de culturas. Por ejemplo, la cultura japonesa, te vas a dar cuenta que es totalmente diferente a la cultura occidental. completamente. Y es una cultura que piensa organizada, limpia, eh, que es totalmente diferente a la nuestra cultura occidental. Entonces, es una cultura superior a esta, aunque este país es más desarrollado, otros países son más desarrollados. Y ¿Me voy a nosotros entender? So, quizás podamos hacer una concesión a la pregunta, decir que hay culturas que tienen ciertas normas de vida, ciertas ujú, costumbres que en la práctica demuestran ser más, atrayentes. más atrayentes, más Ujú, productivas en sí ujú, mismas para la convivencia de las personas, cierto. para ayudar a las personas a sentirse más realizadas, llegar al término de su vida, al ocaso de su vida, de una manera incluso más digna. Entonces sí hay cosas que evidentemente tienen un valor más alto que otro, Ujú, pero cuando uno vuelve y mira a las personas como tal, se da cuenta que desafortunadamente en algunos lugares eh, la empatía, la conexión, los valores familiares se van perdiendo porque los elementos negativos que pueden haber en una cultura, no importa cuán desarrollada sea, han ido eliminando los valores que le dan color a la vida y a las ajá. relaciones de la persona. Hay otro aspecto, Héctor, en el asunto del etnocentrismo, donde confluyen otras ideas como el racismo, Sí, el fascismo y otras ideas de las cuales tal vez en algún momento tengamos un tema acerca de esto, pero ese orgullo que lleva el etnocentrismo eh, lleva a muchas personas a odiar a otros, a los demás, o a ver a los demás inferiores a ellos, simplemente porque entienden que su situación es mejor o que su país es diferente o que ya tienen una fama de ser esto o lo otro. Entonces, a veces puede ser un nacionalismo ciego que puede llevar a otros a ver a los demás diferentes, incluso a odiar a otras personas solamente por su color de piel o por su situación económica o estatus social. Y por tal razón, nosotros como cristianos debemos, como tú decías, ver a los demás como un ente importante, un ser a quien Dios creó con valor, a su imagen y semejanza, no importa. Al final, por, corre la misma sangre corre por las venas de todos, sin importar quién sea. Al final todos somos seres humanos y tenemos que verlo desde la perspectiva como Dios los ve, sin importar su como dice la, cultura sí, o como su dice la estatus. Y Biblia. entonces eso es importante, como decíamos la semana pasada, para nosotros poder crear puentes que puedan contribuir a interactuar y a mejorar la vida del ser humano. De hecho, la Biblia dice que de una sola raza, Dios, de una sola sangre, Ujú, Dios hizo todas las naciones de la tierra. ujú, ujú. Tenemos un elemento común que nos une a todos y que nos coloca en posición de igualdad. Y cuando tú mencionaste el caso de el, el prejuicio racial o más específicamente el orgullo nacional o el Del nacionalismo, nacionalismo, ajá. me llegó a la mente una noticia que leí esta semana sobre de lo que está ocurriendo ahora, el sentir de la gente ahora en el Reino Unido. Hace poco votaron y decidieron poner en práctica el Brexit, lo que ellos llamaron esa política de desconexión de la Unión Europea. Ajá. Los medios sociales manipularon la mente de la gente.
se utilizó en los medios sociales para manipular la mente de la gente. De hecho, hay reportajes y estudios que se han hecho sobre eso ya. Y ¿sabe algo? Un dato curioso, lo más que la gente buscó, según las analíticas de Google, al día siguiente de haber votado para salirse, es ¿qué es el Brexit? Así que la gente votó y no sabía por qué votaba, pero un espíritu nacionalista lo movió. Y ahora el 65% de las personas del Reino Unido quieren que vuelvan a votar para volver a reinsertarse en la Unión Europea. Interesante. Independientemente de lo bueno, positivo o malo que hay en todo eso, es una realidad de que nosotros tenemos que aprender que estos patrones culturales negativos que nos mueven a creernos como una raza superior o mejores que otros o más desarrollados que otros, realmente lo que van es sembrando o multiplicando o potenciando el dolor y el sufrimiento humano. So, tenemos entonces, Héctor, no podemos perder de vista que al igual que otras culturas, tú y yo también venimos de una cultura. Así es. Y de la misma manera como tú quieres que te acepten o que te toleren, ¿verdad? Tú y yo debemos ser conscientes de esa realidad. Es aplicar la regla de oro en el Perfectamente. Perfectamente. Cierto. Ahora, Héctor, ¿cómo debemos nosotros relacionarnos como cristianos con la cultura? Bien. Esa es una pregunta interesante y nos introduce a un ámbito más cerca ahora de las escrituras o de la cosmovisión cristiana en los siglos que tiene el cristianismo existiendo. Al vivir en este mundo, los cristianos podemos adoptar una de las siguientes posiciones, y esto ya se ha presentado en estudios. Lo primero es adoptar una actitud de oposición y de separación. Yeah. Por ejemplo, los movimientos monásticos, o como los menonitas, o los anabatistas, o los cuáqueros, o en gran medida los mileristas, con quienes nosotros tenemos un antepasado, son nuestros antepasados en común. Separarnos y estar en oposición a ellos. Esa es una forma en la que podríamos tratarnos. Varios movimientos del protestantismo, como lo que mencioné, se identificaron con esa posición. De hecho, el movimiento monástico inició cuando la iglesia empezó como a politizarse, empezó a recibir más influencia de la política que de la Biblia o la religión misma o la revelación bíblica. Y los monjes notaron que el liderazgo se estaba como comprometiendo demasiado, estaba poniendo a un lado los valores de la fe y la política se estaba convirtiendo en el modo vivendi de la iglesia. Entonces se apartaron para no contaminarse, pero al apartarse, en definitiva, no lograron influenciar con su testimonio o con su visión de la realidad el medio donde estaban viviendo. Sí, cabe destacar, Héctor, que tal vez eso fue histórico, en el sentido de que cuando la religión cristiana comienza como una secta del judaísmo, tú te encuentras, por ejemplo, con un Pedro que entiende que los gentiles deben estar separados de ellos. Y Dios tiene que usar algo drástico con Pedro, como una visión drástica para que él pueda entender el concepto. Esto viene desde el pueblo judío, especialmente el cambio que hubo en la mentalidad judía después de la cautividad. Cuando ellos regresaron de la cautividad, para no tener el riesgo de contaminarse otra vez y eran los ídolos como lo habían hecho y que por cuya razón habían sido cautivos, ahora hicieron todo lo opuesto y se separaron, se encerraron del mundo y entonces se fueron al otro extremo y no cumplieron tal vez el propósito que Dios tenía para ellos en ese momento. Claro, y podríamos decir que más que provenir del mundo judío, sé que es una idea lo que tú estás planteando, encontramos ese caso, por ejemplo, en el Éxodo. Dice, de pronto surge un faraón que no conocía a José y los israelitas empiezan a tener problemas. Realmente los Ixos fueron los que estuvieron gobernando durante un tiempo y era una raza de origen semita. El hecho está en que cuando esta raza de origen semita que tenía cierto antepasado común con José desaparece y los anteriores habitantes del Valle del Nilo recuperan el control político, entonces ahora se tornan prejuiciosos contra todo lo que no es nacionalista.
Sí, Ahí sí. los israelitas tienen problemas. Lo mismo pasa con el helenismo, la helenización que Ujú. iniciaron los griegos. Imponían la religión, la cultura, el idioma. Se creían, yo recuerdo haber leído una obra de Joaquín Balaguer que se llama Grecia Eterna, el expresidente de República Dominicana. Él decía que los griegos alardeaban de que tenían una cultura única, incluyendo en el arte, pero él decía que investigaciones demuestran que había una conexión muy estrecha con el arte egipcio, de manera que ese orgullo nacionalista está en la mente, no en la Sí. realidad. Incluso Ujú, cierra los ojos para no ver la similitud que hay entre nosotros y otros, y que no ujú. somos superiores como nos pensamos. Cuando yo mencionaba, Héctor, que fue histórico, es en el hecho de que nuestra conexión directa como cristianos parte de allí. Entonces, al partir de allí, más adelante vamos a ver la transformación de esa mentalidad y de esa forma, de esa forma de ver la cultura, cómo fue transformada en la iglesia, pero lo mencioné por el hecho de que los movimientos monásticos del tiempo del cual mencionaste, pues tienen como cierta raíz en ese concepto judío de que Ismo. debemos separarnos y que al final del cristianismo, en ese momento, como tú mencionabas, pues terminó haciendo lo mismo que hicieron ellos anteriormente. De hecho, separarse del mundo, ¿sabe lo que significa? Morir. Los esenios eran una Ujú. de los grupos religiosos más influyentes en los días de Cristo y curiosamente no se menciona en la Biblia. Sí. Estaban tan separados que no Ujú. encontraron una mención en el registro bíblico. Sin embargo, terminaron extinguiéndose, aunque dejaron copias de manuscritos que hoy son valiosos. Terminaron precisamente por esa, esa, esa centralización de las ideas y una separación total. Terminaron muriéndose. Después ya no, ni se casaban y finalmente se condenaron a la muerte. Pero hay Ujú. otra forma también de relacionarse con la cultura. Sería como asimilándola. ¿Qué te parece esa perspectiva? Esa es una perspectiva interesante y vamos a discutirla después de esta pausa. Nos vemos entonces en un ratito. No se nos vayan. Estás escuchando Fe y Sociedad. Dauris, asimilación. ¿Sería esa una forma correcta entonces de nosotros relacionarnos con la cultura? Cuando hablamos de asimilación, ¿a qué nos estamos refiriendo, Héctor? Bien, se asume en ese caso que la cultura es predominante o que la cultura predominante es básicamente buena y que debe ser aceptada como tal. Ujú. Eh, En ese sentido entonces, nosotros como cristianos podemos no tener esa idea o aceptar a plenitud esa idea, porque como vamos a ver, hay elementos de la cultura que no van de acuerdo a nuestras convicciones y pueden poner en juego nuestra lealtad a Dios. Ujú. Pero desde el punto de vista de los aspectos positivos que puede tener la cultura, pueden ser asimilados, ya que como tú sabes, Héctor, y como sabemos, según dice la Biblia, todo don perfecto proviene del Padre, proviene de Dios. Es que hay culturas que tienen aspectos que no tienen problema y pueden ser asimilados esos elementos. De hecho, Pablo en Colosenses capítulo 2, verso 23 dijo que hay prácticas que tienen cierta reputación de ser sabias Ujú. con cierta religiosidad y que en la humillación y en el duro trato del cuerpo tienen algún valor, pero Correcto. realmente en el fondo, en términos espirituales, eso no lleva a ningún lugar. Ahí tenemos dos cosas. Una que puede haber algo que sea de cierta reputación, aunque no sea una práctica cristiana, pero para los fines soteriológicos, quizás salvífico, al final no tiene ninguna reputación en sí misma. De hecho, Ujú. el concepto de la asimilación, cuando no discrimina entre lo que es bueno y malo o positivo o negativo, puede dar como resultado de que de pronto el cristianismo emplee elementos políticos para pelear batalla contra las clases más oprimidas, como por ejemplo en algún momento predominó la teología de la liberación. Ujú. Y no solamente eso, Héctor, hay el peligro de que se diluya el mismo cristianismo y termine siendo otra cosa que no es cristianismo. Así So, es. cuando hay una asimilación completa de todos los elementos culturales con los cuales se enfrenta el cristiano, entonces existe ese peligro. Por lo tanto, aunque yo sé que esta es una de las respuestas
perdón, una de las formas como algunos cristianos Interactúan. reaccionado con la cultura, puede ser un poco peligroso asimilar todo lo de la cultura como cristiano. De hecho, la asimilación sin discriminación encuentra la actividad de Dios en el mundo y eso es positivo. Pero cuando hablamos, por ejemplo, del catolicismo medieval, del capitalismo democrático, el socialismo Ujú. cristiano, tú encuentras allí entonces que no hubo discriminación alguna para implementar ciertas creencias, ciertas prácticas, Correcto. ciertos modelos. Ujú, Entonces, aquí viene lo peor, Dauris. Cuando ujú. no discriminamos en en la asimilación, tenemos personas que juzgan el valor de la fe cristiana a partir de los errores que nosotros cometemos Cierto. en nuestra comprensión de una realidad que debería ser más crítica. Muy cierto eso, Héctor. Y además de eso, cuando asimilamos de esa manera, podemos hasta cambiar nuestras convicciones por una especie de un universalismo en el cual todo el mundo quepa sin distinción. Y entonces, se borran los que son nuestras convicciones, son borradas, y entonces pierde el sentido del cristianismo, pierde su valor y pierde también su propósito para el cual fue creado. Como decíamos la semana pasada, está supuesto a darle sabor, a preservar, a, a, a ser de bendición para el mundo, no para que se diluya como la sal en el agua. Otro contexto de relacionarnos, otra forma de relacionarnos quizás es el contexto de la atención. Esta a mí me llama mucho la atención, casi suena como redundante, por el hecho de que admite que en el mundo hay evidencia de la bondad de la creación original de Dios, pero también hay marcada evidencia del mal que provoca la desobediencia humana. Eso es la cultura en yuxtaposición con el cristianismo. No, ese elemento de juxtaposición es como que cree que hay cosas, bueno, en cierto sentido sí, que pueden interactuar como paralelo. Ok. Sí. Entonces, el tema de la atención propiamente es admitiendo que hay un conflicto en este mundo, que hay cosas buenas y hay cosas malas. Piensa, por ejemplo, en un hermoso paisaje, que tú lo ves y tú dices, wow, pero ¿y dónde es eso? Y a mí me gustaría estar ahí, pero al mismo tiempo, cuando tú ves los resultados de un tsunami o los resultados de un volcán en erupción, te plantea dos elementos en completa oposición, pero ambas cosas coexisten porque siguen Ujú. existiendo paisajes hermosos, pero también siguen existiendo paisajes devastadores. Eso entonces nos lleva, Héctor, a la idea, en ese ejemplo, aplicado a la cultura, nos lleva a la idea de que nosotros como cristianos tenemos que estar conscientes de esa realidad. Y para poder interactuar con la cultura y saber que hay cosas malas y al mismo tiempo cosas buenas, debemos tener cuidado y ser sabios sin tener que tal vez satanizar aquellas cosas malas, pero sin al mismo tiempo condonarlas, crear como una especie de balance en el cual podamos nosotros hacer algo que sirva de puente para ganar la cultura y verla un poquito más adelante esa transformación de la cultura, cómo podemos ser entes de transformación en la cultura que estamos, pero esta idea de tensión pues nos da ese argumento, tal vez esa herramienta para nosotros tener esa conciencia de la dualidad que existe en lo que es Quizás, la cultura. quizás algunos elementos que nos ayuden a entender que podemos navegar en esas aguas de la Ujú, perfecto. tensión sería reconocer que en todas las culturas se tiene la idea de las autoridades establecidas. Un cristiano llega, puede ser norteamericano de nacimiento, pero cuando llega, por ejemplo, a la India, sabe que las autoridades militares, las autoridades religiosas se respetan, Sí, que el hijo respeta al padre. Entonces, hay elementos como que nadan en las dos aguas. El elemento de la religión, bien, mi religión puede ser cristiana, pero eso no quita que otra persona que no es cristiana no sea tan religiosa en sus creencias como yo soy en la mía. Pablo, por ejemplo, reconoció en el Areópago que
los atenienses eran muy religiosos. Ujú, ujú. Y eso Pablo está admitiendo ese elemento de tensión y allí aparece. Solo que Pablo le dice, pero me gustaría que ustedes pudieran ver la religión a la luz de la revelación del Dios verdadero. Claro, claro. Y Y, eso, y Pablo usó un elemento de ellos mismos para hacer ese puente, ¿ves? claro, So, por eso la importancia de nosotros conocer los aspectos tanto negativos como positivos y pedir sabiduría a Dios para que nos ayude, ¿verdad? A navegar en esas aguas. Dauri, yo me quedé pensando también mientras eh, chequeaba estos materiales, algunas informaciones para este programa, que en un tiempo la raza blanca pensó que la raza de color, la raza negra, no tenía como un nivel de humanidad o de Ujú, capacidad de sentido de justicia, de conocimiento, de entendimiento, de forma de ser como un ser humano completo. ujú, ujú, ujú. No tenía las mismas capacidades y muchas personas que fueron esclavizadas sufrieron bajos estudios Así es. totalmente inhumanos. Sin Así es. embargo, pensemos, por ejemplo, así rápidamente para avanzar, porque yo sé que el tiempo ya va corriendo sobre la marcha, sobre nosotros. En Génesis 20, cuando Abraham, por ejemplo, que tiene un conocimiento del Dios verdadero, llega a Canaán y allí en Canaán se mueve a la tierra de Gerar y allí se encuentra con Abimelech. Abimelech es un rey pagano que gobierna un pueblo con cultura, costumbres y forma totalmente diferente. ¿Cómo debe Abraham ver? ¿Cómo debe Abraham percibir a Abimelech? ¿Como un tonto? ¿Como alguien inferior? A mí me llama siempre la atención que cuando Abraham negó que Sara era su esposa, él la tomó como para que fuera su esposa. Cuando Dios interviene en el sueño, a mí esto siempre me impacta. Dice que Dios le dijo, mira, no toque esa mujer. Es hombre profeta. Y Abimelech reacciona y le dice a Dios, yo hice eso con integridad de corazón y con una mano limpia. Sí. Y Dios Entonces, reconoce eso. Yo sé que tú lo hiciste así, dice Dios. exactamente, Dios le responde, dice, yo sé que con integridad de corazón has hecho esto. Yo también te detuve de cometer ese error Sí. precisamente por eso y no permití que tú la tocaras. A veces nosotros creemos que las personas que pertenecen a otro pueblo, otra cultura, porque se ven diferentes, piensan diferente, actúan diferente y tienen una piel Ujú, diferente, son inferiores a nosotros. ujú. Pero allí Y, está la ese, imagen de Dios en cada ser humano. ese es un punto bien importante, Héctor, que tú lo has tocado. Y otra vez nos lleva a la idea que habíamos discutido anteriormente Sí. de cómo debemos ver nosotros las personas. El mundo es demasiado extenso, el universo es infinito y hay cosas que aún en nuestro propio planeta nosotros somos ignorantes, incluso con las personas. So, hay un mundo de personas más allá que nosotros no conocemos, que no es a los cuales no hemos estado expuestos. Y tú nunca sabes, porque tú no puedes poner a Dios en cuatro lados, en un cuadro, tú no puedes encajar a Dios. Dios va a usar todos los elementos posibles para cumplir su propósito. Por tal razón, tú y yo tenemos que estar siempre abiertos a cómo Dios nos va a hablar, a cómo Él se va a relacionar, cómo nos va a usar en cualquier cultura, encontrando cualquier cultura. Y es importante ser conscientes de esto. Me gustaría señalar que hay tres formas en las que el cristianismo ha tratado de resolver la tensión, el elemento cultural de tensión. Primero es asumiendo que el cristianismo es superior a la cultura. En esa actitud se considera que la cultura es básicamente buena, pero es deficiente. Por lo tanto, el cristianismo debe normar, la cosmovisión cristiana debe normar la conducta y las prácticas religiosas de la gente al relacionarse con Dios. Esa respuesta, Héctor, me gusta más y yo me adheriría a ella, ya que esta respuesta, pues, coloca al cristianismo frente a la otra, frente a la cultura, o digamos, frente a los elementos culturales que confligen con el principio. Esta idea coloca siempre la lealtad a Dios por encima de cualquier cultura o cualquier elemento cultural que esté en contra de la revelación divina. Ciertamente. Bueno, ahorita mencionaste la yuxtaposición. Esta es una de las formas en las que se ha tratado de resolver precisamente la tensión entre la fe, los valores buenos y los que no son buenos. Este enfoque dualista, que se mueve en dos direcciones, reconoce que la actividad humana en el mundo trae resultados generalmente que son malos, pues por la contaminación ambiental. Pero esto es inevitable. Bueno,
Muchos dicen, no, tenemos que corregir eso. Yo soy de opinión que hay que luchar, eso será un tema aparte, que hay que luchar con cosas negativas, Ujú. pero en el fondo hay que admitir que a veces el sistema se estructura de una manera, se mueve en una dirección que es imposible cambiarlo. Mi vida, por Sí, más larga que sea, no dará para cambiar eso. No es sí, cruzarse de brazos, resignarse, sino admitir que hay cosas que son malas, como por ejemplo las catástrofes naturales, y yo ujú, debo aprender a vivir con esa realidad en este mundo. ujú. Es correcto. Otra forma sería el cristiano transforma la cultura. Ese aspecto también a mí me gustó bastante. Sí, ese me gusta mucho. ¿Sabes por qué, Héctor? Porque nosotros como cristianos tenemos una mayordomía significativa en la influencia que nosotros ejercemos y en nuestra respuesta a la cultura. Dios pudo usar, Héctor, factores culturales y prepararlos para prepararnos a nosotros. Un ejemplo de esto fue Moisés. Moisés estuvo expuesto a la cultura madianita, que lo preparó como pastor de ovejas, a la cultura de Egipto, que lo preparó como líder, Así es. y a la cultura hebrea. Y la influencia de Moisés, o sea, Dios usó estos elementos culturales para moldear a Moisés en el líder que fue. Y Moisés cambió una mentalidad de una nación completa de esclavitud, una mentalidad de esclavitud a una nación libre. Tanto Así, así que Moisés es el hombre de mayor influencia en el judaísmo. Después de así. Abraham, Moisés es el hombre de mayor influencia en el judaísmo, es quien le da forma a, pudiéramos decir, a los principios del judaísmo. Por igual, por ejemplo, Jesús revolucionó completamente la idea de Dios, el concepto de Dios. Jesús lo revolucionó y Jesús estuvo expuesto a su cultura. Vemos que Jesús, ¿cuántos años predicó él? Solo 3, pero duró 30 años dialogando con la gente como carpintero, mirando la gente en el mercado, dialogando con los líderes religiosos. O sea, él conoció lo que estaba a su alrededor y cuando él comenzó su ministerio, ya él tenía una base porque él sabía. Otra persona fue Pablo. Pablo fue alguien que a quien Dios lo expuso a la cultura griega, a la cultura romana, a la cultura judía, y eso fue el motor o tal vez características que Dios vio en Saulo o en Pablo, Es características que él vio que lo usaría a Pablo como el motor que llevaría al cristianismo un cambio transcultural. El cristianismo pasó de ser una religión secta judía a una religión para el mundo. así Y, es. y- Sería un y movimiento eso, ya mundial. sí, y eso fue porque Dios usó esos elementos culturales para preparar al apóstol Pablo. Pudiéramos decirlo desde la perspectiva del propósito divino, ¿ok? Sí. Claro, Pablo estuvo expuesto a eso por otras circunstancias también, pero en su sabiduría ya Dios está usando esos elementos para ahora usar al apóstol para llevar el mensaje donde él quería que fuera el mensaje. A manera de conclusión de este concepto del cristianismo transformando la cultura, podríamos decir que se asume la postura de que, aunque la cultura es pecaminosa, es posible redimirla. Ujú. Es decir, hay cosas que pueden cambiar. La vida, las prácticas de la persona en el ámbito social, religioso, moral, pueden cambiar. Dauri, el tiempo se nos está terminando y me gustaría que pudiéramos ver que es necesario dialogar, interactuar con la cultura. Ujú. Que hay aspectos negativos, no amen el mundo ni las cosas que están en el mundo, pero realmente hay cosas que están allí, que son reales, que son buenas, que podemos capitalizar, aprovechar y deberíamos ocuparnos estos minutitos que nos quedan en esa dirección. Claro que sí, claro que sí. Piensa, por ejemplo, en Pablo en Romanos 12:12, dice, no se conformen a este mundo. Santiago dice en el capítulo 5, verso 4, quien se constituye amigo del mundo, se constituye un enemigo, Enemigo de Dios. es decir, de los elementos de la cultura que imperan en el mundo que son malos y que entran Entonces, en conflicto directo con la palabra de Dios. hay algunos aspectos importantes de esto también y que debemos tener en cuenta. Dice el libro de Pedro, el capítulo 2, creo que es la primera carta, nosotros somos una nación santa, Pueblo adquirido. sacerdocio, pueblo adquirido por Dios.
este concepto es tomado del Antiguo Testamento, de la elección de Israel. Ahora, ese concepto es aplicado también a los cristianos, ya que, como dice Pablo, a través de la fe también somos descendientes de Abraham. Y entonces ahora eso crea en nosotros como cristianos una especie de peculiaridad. Ahora bien, esa peculiaridad, esa singularidad, ese aspecto de ser separados para un uso sagrado, para un propósito, no debe llevarnos a nosotros ahora a un orgullo de superioridad sobre los demás. Porque estaríamos Por el contrario, ahora a un etnocentrismo religioso. claro que sí, debe llevarnos a nosotros a una consideración más clara del propósito de Dios para las demás personas. Y Bueno, entonces ser nosotros entes de cambio cultural, pero que ese cambio cultural funcione, funja de una forma, podemos decir orgánica, sí, que es sí, a través de un ejemplo sí. para el bien poderoso, un testimonio para el bien, que ocurre esa transformación. De hecho, ahí conviene recordar el llamado que Dios le hizo al pueblo de Israel, porque ese pasaje de Pedro que mencionaste, nación santa, pueblo adquirido, evoca precisamente las palabras de Dios a Israel en el monte Sinaí cuando los Ujú, redimió. Cuando Dios le dijo a Israel que los escogió a ellos, dice que los escogió no porque ellos eran el pueblo más numeroso de la tierra, sino que al contrario, era el más insignificante. También le dijo en el capítulo 9, versos 6, 5 y 6, no por tu justicia ni por tu rectitud de corazón yo te escogí. No es ujú, por tu justicia que el Señor te ha dado la buena tierra. De manera que la revelación divina, la elección divina nos escoge. El llamado divino nos aparta, pero también el conocimiento que Dios da nos transforma. Y hay que admitir que transforma cosas que estaban mal. Por ejemplo, cuando ujú. Israel salió de Egipto, la alimentación estaba corrompida y vemos conflictos y crisis en el trayecto por eso, pero también por la adoración. Vemos a Israel siendo liberado por Dios todavía en el trayecto de la liberación y camino a Canaán, adorando un ídolo. Ujú. Había cosas que corregir que no estaban bien. La revelación de Dios, en este caso, su palabra, nos permite a nosotros entonces determinar cuáles elementos de la cultura que yo he adquirido por precepto y ejemplo o que yo he asimilado de otras culturas porque me he rendido a ella, deben ser corregidos y moldeados en mí. Héctor, en el aspecto de esa misma transformación, cuando Dios habla con los israelitas, les dice a ellos, y verán las naciones Mm, y dirán, wow, ¿qué nación es esta? Es decir, cuando nosotros como cristianos nos adherimos a los principios de Dios que son realmente para bien de la humanidad completa y lo hacemos bien, ese es un testimonio poderoso en favor del evangelio, transformador para la cultura y realmente esa es la idea, es así como debe funcionar la transformación que debemos nosotros causar en lo que es la cultura. así es. Habrá algunos elementos, como ya hemos dicho, de la cultura que no son apropiados para nosotros imitar y de hecho las cartas del apóstol Pablo, cuando él escribía a los cristianos gentiles que venían ya de una cultura grecorromana, tienen ese propósito de enseñarles, de guiarlos, cómo ellos deben interactuar. Hay aspectos, por ejemplo, de la cultura grecorromana, en el aspecto, digamos, sexual, en el aspecto de la adoración al emperador, a los ídolos, que Pablo habló mucho acerca de eso, ya que esta gente no eran judía y venían de ese mundo. Entonces, esas cartas tienen ese propósito de ayudar a los hermanos a poder interactuar de forma saludable con la cultura sin comprometer su lealtad a Cristo Jesús. Bien, Dauri, el tiempo se nos ha terminado, pero yo quiero mencionar así de manera rápida 4 enfoques, 4 formas en las que nosotros podemos relacionarnos de manera crítica con la cultura. Primero, separar todo aquello que contradice claramente la voluntad revelada de Dios. Uh -huh. Segundo, afirmación de todo lo que es compatible con la revelación de Dios y con su plan original para la humanidad. Tercero, transformación de los seres humanos, ejerciendo a través de ello una influencia positiva sobre la cultura y acercándolo a los principios del reino de Dios. Y finalmente, haciendo nosotros una contribución positiva a la cultura
con aportes que beneficien a los seres humanos. Claudio, ¿algunas palabras finales de despedida para nuestros amigos oyentes? Darle gracias a nuestros amigos por estar con nosotros y que este tema que hemos discutido hoy ha sido de bendición para ti y que podamos tú y yo tal vez reajustar algunas ideas, algunos conceptos a nuestra vida si tenemos que hacerlo y que seamos de bendición para los demás. Yo le diría que aprovechemos la oportunidad para orar decididamente y para estudiar profundamente las Escrituras, procurando sabiduría y dirección de lo alto para cuando nos veamos confrontados con cosas que no sabremos cómo tratar, el Espíritu de Dios nos guíe, nos recuerde Amén. lo que Cristo ha dicho en su palabra y nos diga, este es el principio que debe utilizarse para regir lo que ha de ocurrir de aquí en adelante. Ya ustedes saben que si tienen alguna pregunta, quieren sugerir algún tema que les gustaría que pudiéramos estudiarlo, que sea así de corte de social, que esté asociado a esta idea, háganoslo llegar al correo electrónico faithsociedad7@gmail.com. Repito, faithsociedad@gmail.com. Que Dios le bendiga y hasta la próxima entrega. Dios les bendiga a todos. Hasta la próxima entrega. Que Dios te bendiga.